Antecedentes históricos de la educación boliviana. 1. Educación comunitaria en las culturas indígena originarias. Las actividades productivas y los procesos educativos en las culturas indígena originarias estuvieron asociados al uso y conocimiento del territorio, basada en la producción y en el trabajo. Cada uno aprendía y enseñaba lo que le correspondía de acuerdo a su ubicación social, edad y responsabilidad. Es decir, todos estaban en un constante proceso de aprendizaje y trabajo comunitario. 2. La educación en la época colonial. Los procesos educativos no tenían sino el fin de legitimar el dominio colonial y reconfigurar la cultura de los pueblos indígena originarios hacia el referente europeo, en beneficio económico de la corona española. En ese entendido, se desarrollaron dos tipos de educación que respondían a la diferencia política y de derechos de los estatus de colonizadores y colonizados. Para los hijos de españoles, criollos y mestizos acaudalados, ni mujeres, ni indígenas se contaban como población educable, aunque para la aristocracia originaria también acaudalada 4 existía la escuela de primeras letras, leer, escribir y contar. Para los pueblos indígena originarios se establecieron al menos 3 modalidades educativas. Al inicio de la colonia, la educación para los indígenas estaba dirigida por frailes o curas que representaban la misión evangelizadora de la Iglesia Católica a través de la catequización de los indígenas adultos mediante el bautismo, las confesiones y el matrimonio. 3. Educación en la época republicana del siglo XIX. La educación durante la primera etapa de la época republicana estuvo marcada por la necesidad estatal de consolidar la nueva nación que se fundaba bajo el modelo de república, pero, al mismo tiempo, se construía sobre los cimientos de la herencia colonial de la antigua Audiencia de Charcas. Esta característica influyó en una alineación que se mantuvo constante por bastante tiempo, a saber, la tendencia de preservar la blanquitud como una condición política y social clave en la nueva república. 4. Educación en el siglo XX. Se trató de encaminar una visión de progreso y modernidad bajo un modelo europeo, con un evidente enfoque humanista que pretendía, entre otros aspectos, la castellanización y la formación de espíritus para civilizar la nación. Ministerio de Educación, 2014. Dentro de esta corriente de reformas, el Estado asumió diferentes decisiones en el escenario educativo. Una de esas decisiones fue la contratación del pedagogo belga Georges Rouma, quien, junto con una misión belga, proyectó las bases fundamentales para implementar un modelo de educación. En este sentido, el decreto del 5 de junio de 1909, promulgado por el presidente Ismael Montes y el ministro de Instrucción Daniel Sánchez Bustamante, crea la primera escuela normal de profesores preceptores de la República, en la ciudad de Sucre, inaugurándose la misma el 6 de junio del mismo año. Esta institución empezó siendo dirigida por el propio Georges Rouma, quien implementó una perspectiva interdisciplinar de las ciencias en la pedagogía a partir de 8 principios básicos: educación laica, coeducación, política educativa, educación práctica, científica, activa, integral y estética. Estos principios instalaron un modelo de formación que caracterizó la formación de maestros durante mucho tiempo. Otra decisión importante que marcó esta corriente de reformas liberales se sustentó en una campaña de civilización de la población indígena de Bolivia, basada en la visión de modernidad y civilización europea que estaba siendo impulsada por los gobiernos liberales de turno. Dicha decisión estableció, en un principio, la implementación de las primeras escuelas rurales bajo la modalidad de escuela ambulante. Esta modalidad de atención se sustentaba en una experiencia similar que estaba siendo desarrollada en Estados Unidos, con la finalidad de civilizar a la población indígena. Mediante incentivos pecuniarios, el Estado recompensaba a maestros y personas civiles que lograran el propósito de instruir en cuestiones educativas y religiosas básicas a los indígenas. Al ver que esta modalidad de instrucción no estaba logrando los propósitos esperados, en 1910 se impuso la iniciativa de Daniel Sánchez Bustamante, ministro de Instrucción, para fundar una escuela normal para indígenas, también conocida como Escuela de Preceptores Indígenas. En este contexto, en 1910 se funda la Escuela Normal de Preceptores Indígenas Supucachi, ubicada en la zona residencial del mismo nombre, en la ciudad de La Paz. Sus estudiantes eran indígenas, traídos de sus comunidades con el propósito de formarse como futuros preceptores. También, se fundan las escuelas normales rurales de Humala en 1915, Culumi en 1916, Cochabamba, Puna en 1917 y posteriormente las otras normales rurales. Todas estas fueron clausuradas más adelante, durante el gobierno de Bautista Saavedra en 1921. Las experiencias de estas escuelas normales son descritas por Elizardo Pérez a través de un informe presentado por Felipe II Guzmán al Congreso de la República.
El modelo que se quiso implementar en estas escuelas normales, no fue asumido ni empoderado por los indígenas que formaron parte como estudiantes. Inclusive, el mencionado informe de Felipe II Guzmán, narra cómo varios indígenas, luego de un tiempo de permanencia, huyeron de las instalaciones de la Escuela Normal, Pérez, 2015. En medio de este escenario surgen voces ideológicas, como la de Franz Tamayo, que cuestionan duramente la imposición de un modelo pedagógico extranjero, el cual representa, más que un proceso educativo, la imposición de un proceso de instrucción. De ahí que el planteamiento de una pedagogía nacional, asume una relevancia importante en este escenario de principios del siglo XX. El libro, Creación de la Pedagogía Nacional, declara la necesidad. Mediante Decreto Supremo del 21 de enero de 1923, se crea el escalafón del Magisterio. Felipe II Guzmán, sucesor de Hernando Siles en el Ministerio de Instrucción, consolidó la idea de un Congreso Pedagógico de Siles y le dio una dimensión internacional, inaugurándose el 14 de agosto de 1925, bajo la dirección 4.1. Escuelas indigenales. Estado por las propias comunidades. Resultado de ello, en 1920, Marcelino Yanqui, destacado cacique y profesor ambulante, instala 2 escuelas indigenales en Jesús de Machaca. Asimismo, en 1930, Eduardo Leandro Nina Quispe funda la Sociedad República del Cuyasuyu 7, llegando a dirigir 8 escuelas indigenales en diferentes cantones del departamento de La Paz. En la provincia Omasuyos, el cacique apoderado Rufino Huilca pudo instalar escuelas indigenales en la región lacustre de Achacachi, de las cuales surgió la Escuela Airu de Guarizata. Paralelamente a Guarizata, Caiza de Potosí aportó con el enriquecimiento del concepto y procedimiento del sistema nuclear, seccional y la formación de educadores de extracción campesina, que se plasmaría en la célebre normal indígena. Las escuelas indigenales cumplieron funciones sociales como la reproducción de la vida comunitaria, su vinculación a la escuela y el fortalecimiento de la identidad a través de un aprendizaje activo, reflexivo, creativo y transformador, entre otras. 4 de enero de 2001. Escuela Airu de Guarizata 8. En este contexto, en 1931, Elizardo Pérez y Avelino Ziñani impulsaron la educación indigenal al fundar la Escuela Airu de Guarizata que, además de constituirse en un proyecto educativo, fue una respuesta audaz en beneficio de las comunidades indígenas y un modelo de lucha contra la exclusión, explotación y sometimiento. La comunidad educativa la conformaban maestros, amautas, niños, niñas, jóvenes, abuelos y abuelas, y sus actividades educativas estaban vinculadas a la vida, el trabajo y la producción 9. La tesis central de este proyecto apuntó a que la escuela rural debe ser para el indio. A pesar de la innovación y potencial transformador que representó Guarizata, otros intereses de orden social y político hicieron que este proyecto sea cuestionado insistentemente, hasta llegar a 1941 con su clausura definitiva. 4 de enero de 2002. Primer Congreso Nacional Indígena. Durante la década de 1930, en pleno contexto de la Guerra del Chacó, la idea de este primer Congreso Nacional Indígena empieza a surgir como una necesidad. Se afianza en 1938, cuando la Asamblea Constituyente, denominada Convención Nacional, propone reformas a favor de los indígenas, como el reencuentro entre poblaciones y territorios que antes estaban marginados. No obstante, estas propuestas no fueron implementadas o, por lo menos, no provocaron los resultados que se habrían esperado. Después de la Guerra del Chacó, Ramos Quevedo fue el protagonista de la lucha indígena y organizador del Comité Indigenal Boliviano, cuyo objetivo 4.2. Código de la Educación Boliviana. La Revolución de 1952 legitimó los derechos ciudadanos de la población marginada, intentando incluirlos bajo el paraguas de un proyecto de nación mestiza. Como consecuencia de este proceso, en 1955 se pone en vigencia el Código de la Educación Boliviana, que universaliza la educación, haciéndola gratuita y obligatoria para el nivel primario, con el propósito de modernizar a la sociedad, bajo principios civilizatorios, homogeneizadores y nacionalistas. Como medida complementaria al Código de la Educación Boliviana, el año 1957 se promulga el Decreto Supremo N.04.688 del Reglamento de Escalafón Nacional del Servicio de Educación, que norma la carrera docente y administrativa del magisterio, vigente hasta hoy. Los gobiernos dictatoriales de René Barrientos y Hugo Banzer establecieron la contrarreforma al Código de la Educación Boliviana con algunas modificaciones al sistema educativo nacional. Sin embargo, no hubo cambios sustanciales, solo profundizaron la educación de exclusión y discriminación de los menos favorecidos, indígenas, campesinos y sectores populares empobrecidos. 4.3.
Ley N 1565 de Reforma Educativa. La reforma educativa fue parte de un paquete de medidas neoliberales, iniciado el 7 de julio de 1994, que no logró un cambio estructural de la educación. Los principales propósitos planteados fueron el desarrollo de una educación orientada a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, la interculturalidad y el bilingüismo, y adoptó como base psicopedagógica el enfoque constructivista, descontextualizado del medio y la realidad educativa, imponiendo una orientación individualista, humanística, modernizadora y globalizadora. 4. Ley N 070 de la Educación. Avelino Ziñani, Elizardo Pérez. El año 2006. La realización del Segundo Congreso Nacional de Educación. Este evento marcó el inicio de la construcción de una nueva ley de la educación, que responda a todas aquellas demandas y necesidades irresueltas y postergadas. A diferencia de las cuestiones metodológicas que caracterizaron la construcción de la Ley N 1565, el Segundo Congreso Nacional de Educación convocó una amplia y variada participación de todos los sectores de la sociedad: maestras, maestros, estudiantes, madres, padres de familia, organizaciones sociales, indígenas, campesinos, empresa privada, universidades, ONGs, entre otros. Diferentes encuentros y mesas de trabajo, que se desarrollaron con anterioridad, formaron parte del amplio debate, discusión y construcción de propuestas. Por estas características, la Ley N 070 de la Educación. Avelino Ziñani, Elizardo Pérez, concentra una amplia representatividad y legitimidad social, a tal punto que es considerada una de las leyes de mayor legitimidad y participación social de la historia legislativa del país. 4 de abril de 2001. Construcción de la Ley N 070. El año 2004, tras el accionar transformador de los movimientos sociales, se crean las condiciones necesarias para promover un proceso de cambio en el sistema educativo nacional. En ese marco, el Ministerio de Educación y Culturas, junto al Consejo Nacional de Educación, desarrollaron eventos nacionales con talleres temáticos y congresos departamentales de educación, como antesala al Congreso Nacional de Educación. 4 de abril de 2002. Construcción de un currículo educativo. Se conforma la Comisión Nacional de Diseño Curricular, integrada por maestras y maestros rurales y urbanos, sabías y sabios indígenas y profesionales en distintas especialidades. Esta comisión trabajó en La Paz, desde finales de 2006 hasta finales de 2007. Se organizaron 5 subcomisiones: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, educación alternativa y especial, y formación docente. Cada una de las subcomisiones elaboró propuestas de currículo específico por nivel y año de escolaridad. 4 de abril de 2003. Hitos de la Ley N 070 de la Educación y del modelo educativo sociocomunitario productivo. Viene marcando varios hitos que se constituyen en avances importantes para la educación. A continuación, se describen los más destacados. Consolidación de un sistema educativo plurinacional, conformado por tres subsistemas: subsistema de educación regular, subsistema de educación alternativa y especial, y subsistema de educación superior de formación profesional. Erradicación del analfabetismo. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Educación inclusiva. Entrega gratuita de diplomas de bachiller. Bachillerato técnico humanístico. Fortalecimiento de la formación técnica. Implementación y consolidación de la formación superior artística. Jerarquización de la formación docente. Erradicación del interinato en el magisterio. Programa una computadora por docente. Bono Juancito Pinto. Universidades indígenas. La recuperación del derecho a la educación. Y realidades a las que responde el modelo educativo sociocomunitario productivo. En este sentido, el modelo educativo responde a problemáticas que no fueron tomadas en cuenta por las anteriores propuestas educativas. A continuación se presentan esas problemáticas. 1. Condición colonial y neocolonial en la educación. 2. Dependencia económica. 3. Desvalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. 4. Carácter cognitivista y desarraigado de la educación. Y bases, fundamentos y principios del currículo del sistema educativo plurinacional. 1. Bases del currículo. Bases del currículo son: 1. Los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originario, campesinos y afrobolivianos. 2. La experiencia pedagógica de la Escuela Airú de Warisata. 3. Propuestas pedagógicas críticas de Vygotsky. 4. Propuesta de educación popular latinoamericana liberadora de Freire. 2. Fundamentos del currículo base. 2.1.
Fundamentos ideológico-políticos. El currículo es descolonizador porque transforma las estructuras neocoloniales. 2. Fundamentos filosóficos. El vivir bien, expresado en las cosmovisiones, experiencias y prácticas de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y afrobolivianos. 3. Fundamentos sociológicos. El currículo base se funda en la condición plural de la realidad boliviana. 4. Fundamentos epistemológicos. El modelo educativo se fundamenta en el pluralismo epistemológico, entendiendo por ello la articulación y complementariedad, sin jerarquías, de distintos tipos de saberes. 5. Fundamento psicopedagógico. El currículo base se fundamenta psicopedagógicamente en el aprendizaje comunitario. 3. Principios del currículo. El currículo del septiembre asume los siguientes principios que orientan el desarrollo de la educación boliviana. Los principios son: 1. Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. 2. Educación despatriarcalizadora. 3. Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. 4. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 5. Educación integral y holística. 6. Educación productiva territorial, científica, técnica tecnológica y artística. 7. Educación inclusiva, IF. Organización y estructura del sistema educativo plurinacional. El sistema educativo plurinacional se encuentra organizado en tres subsistemas, cada uno de los cuales comprende niveles, áreas y ámbitos específicos de atención educativa. Subsistema de educación regular. Educación inicial en familia comunitaria. Educación primaria comunitaria vocacional. Educación secundaria comunitaria productiva. Subsistema de educación alternativa y especial. Educación alternativa. Educación de personas jóvenes y adultas. Educación permanente. Educación especial. Educación para personas con discapacidad. Educación para personas con dificultades en el aprendizaje. Educación para personas con talento extraordinario. Subsistema de educación superior de formación profesional. Formación de maestras y maestros. Formación técnica y tecnológica. Formación artística. Formación universitaria. 2. Subsistema de educación alternativa y especial. El subsistema de educación alternativa y especial comprende los siguientes ámbitos. Educación alternativa. Educación especial. 1. Educación alternativa. Comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que requieren continuar sus estudios de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida y de su entorno social. El ámbito de la educación alternativa consta de dos áreas. 1. Educación de personas jóvenes y adultas, EPJA. Subárea técnica humanística. Subárea técnica tecnológica y productiva. 2. Educación permanente no escolarizada, EDUPER. Programa. Educación para el fortalecimiento de organizaciones sociales. Programa. Educación productiva comunitaria. Programa. Educación para el arte y la cultura. Formación abierta y plural. Programa. Educación para la convivencia con la madre tierra. 2. Educación especial. Organización. 1. Educación para personas con discapacidad. En el marco del acceso al ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad prevista en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley General para Personas con Discapacidad N 223, define 6 tipos de discapacidad a los cuales el sistema educativo plurinacional brinda procesos educativos pertinentes y oportunos. A. Intelectual. B. Visual, persona ciega. C. Auditiva, persona sorda. D. Físico-motora. E. Múltiple. F. Mental, psíquica. 2. Educación para personas con dificultades en el aprendizaje. A. Dificultades generales. Comprende a estudiantes que presentan necesidades educativas temporales o permanentes en todas las áreas de aprendizaje y procesos educativos, que no están provocadas por factores intelectuales, sensoriales ni neurológicos. B. Dificultades específicas. Se limitan a ciertas áreas académicas con más frecuencia en la lectura, escritura y matemáticas con un desnivel entre rendimiento y capacidad. Generalmente tienen un origen neurológico con posibles factores hereditarios. 3. Educación para personas con talento extraordinario. A. Talento general. Se considera cuando la o el estudiante demuestra un desempeño diferenciado positivo de capacidades, potencialidades y habilidades transformadoras y productivas altas o superiores en las dimensiones de ser, saber, hacer y decidir, en equilibrio con los campos y áreas de saberes y conocimientos. B. Talento específico.
Se considera cuando la o el estudiante demuestra un desempeño diferenciado y positivo de capacidades, potencialidades y habilidades transformadoras y productivas en un campo o área del conocimiento o actividad humana en equilibrio con las dimensiones de ser, saber, hacer y decidir. 3. Subsistema de educación superior de formación profesional. Organización. Se encuentra organizado en los siguientes ámbitos. Formación de maestras y maestros. Formación superior universitaria. Formación superior técnica y tecnológica. Formación artística. 3.1. Formación de maestras y maestros. 3 de enero de 2001. Estructura de la formación de maestros. La estructura de formación de maestras y maestros se encuentra organizada en los siguientes niveles. A. Formación inicial. B. Formación postgradual. C. Formación continua. La formación continua es un derecho y un deber de toda maestra y maestro, está orientada a su actualización y capacitación de programas transitorios. Son programas de formación complementaria para maestras y maestros en ejercicio y egresados de los institutos normales superiores, escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas, como el Programa de Profesionalización de Maestros Interinos PMI, Programa de Nivelación Académica, PMA, Programa de Formación Complementaria de Maestras y Maestros del Sistema Educativo Plurinacional, Profocom septiembre. 3.2. Formación superior universitaria. Es el espacio educativo de la formación de profesionales, desarrollo de la investigación científica, tecnológica, de la interacción social e innovación en las diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la realidad. Las universidades reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia son 11 universidades públicas autónomas, 38 universidades privadas, 3 universidades indígenas, 2 universidades de régimen especial. La formación posgradual en sus diferentes grados académicos tiene como misión la cualificación de profesionales en diferentes áreas y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Las universidades son las únicas instituciones que podrán desarrollar programas de posgrado para la especialización y desarrollo de la investigación. 3. Formación superior técnica y tecnológica. La formación superior técnica y tecnológica se caracteriza por la formación de profesionales con sólidos conocimientos técnicos, comprometidos en la construcción de una sociedad trabajadora, con iniciativas de emprendimiento productivo e investigación tecnológica orientadas a la transformación del país. 4. Transitabilidad. Se entiende por transitabilidad al proceso académico en el que el estudiante puede transitar entre años de escolaridad, nivel o subsistemas, reconociendo la formación académica recibida, viabilizando la continuidad de sus estudios, a través de procesos administrativos simplificados, en correspondencia con el principio de desburocratización de la gestión. Académicamente, la transitabilidad está garantizada por la secuencialidad e integralidad entre los planes y programas de estudio y perfiles de salida que vinculan el año de escolaridad, nivel y barra o subsistema. Ve elementos del currículo. 1. Objetivos holísticos y perfiles de salida. Los objetivos holísticos orientan los procesos educativos descolonizadores, comunitarios y productivos que desarrollan capacidades, cualidades y potencialidades del ser humano en sus dimensiones del ser, saber, hacer, decidir de manera integral y holística en armonía y complementariedad con la madre tierra y el cosmos. Se expresan en primera persona del plural, tiempo presente y modo indicativo. Son claros y específicos particularmente en sus aspectos cualitativos, concretos y evaluables, en lo cualitativo y cuantitativo. 1. Dimensiones. En el modelo educativo sociocomunitario productivo las dimensiones son capacidades, cualidades y potencialidades del ser humano que desarrollan el ser, saber, hacer y decidir. En la dimensión del ser, se educa en y desde los valores comunitarios. En la dimensión del saber, se educa para comprender y analizar teorías que emergen de la práctica de las ciencias. En la dimensión del hacer, se educa en la práctica productiva misma, es decir, aprender produciendo mediante la aplicación de los saberes y, en la dimensión del decidir, se educa en la voluntad del ser en comunidad con autodeterminación y pensamiento crítico, dialogando y consensuando la planificación y ejecución de acciones con impacto social orientados a transformar su realidad. 2. Perfiles de salida. Son las capacidades, cualidades y potencialidades alcanzadas. 2. Campos y áreas de saberes y conocimientos. Un campo de saberes y conocimientos es una categoría distinta a la forma disciplinar de organizar los conocimientos, característica de la ciencia moderna. El campo vida-tierra-territorio ordena los conocimientos en función de la recuperación del sentido de la vida con la madre tierra, orienta hacia una relación armónica y complementaria, evitando la tendencia destructiva del actual modo de vida capitalista globalizado.
El campo ciencia, tecnología y producción está orientado a que las áreas de saberes y conocimientos coadyuven a romper la dependencia económica de nuestro país intentando adaptar, potenciar y producir tecnologías propias y pertinentes aplicadas a nuestra realidad. El campo comunidad y sociedad está orientado a recuperar la vida comunitaria y sus valores para contrarrestar la tendencia individualista. El campo cosmos y pensamiento contribuye a la descolonización de la mentalidad colonizada, incorporando una visión intercultural de mutuo aprendizaje. 3. Ejes articuladores. Los ejes articuladores orientan la relación que se tiene que establecer entre los contenidos de los campos y áreas de saberes y conocimientos con situaciones concretas de procesos sociales, culturales, económicos y políticas del contexto local, regional y nacional. Además, en el desarrollo curricular implica relacionarla con el nivel y las características psicosociales de las y los estudiantes. Los cuales son: 1. Educación intracultural, intercultural plurilingüe. 2. Educación en principios y valores sociocomunitarios. 3. Educación para la producción. 4. Educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. 4. Niveles de concreción del currículo. 4.1. Currículo base. El currículo base tiene dos características esenciales. Es único e intercultural. Establece los fundamentos, principios y bases de currículo del sistema educativo plurinacional, y los elementos curriculares, objetivos holísticos, organización curricular, orientaciones metodológicas y sistema de evaluación. Articula lineamientos curriculares, por subsistema y barra o ámbito, planes y programas de estudio y guías curriculares. 4.2. Currículo regionalizado. Considera las características particulares del contexto sociocultural, lingüístico y productivo que hacen a la identidad de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos y afroboliviano, expresando objetivos holísticos, contenidos, orientaciones metodológicas y producto, enmarcados en el currículo base del sistema educativo plurinacional y armonizado en los planes y programas de estudio, las guías curriculares y materiales educativos. 4.3. Currículo diversificado. Es el resultado de la construcción de maestras y maestros, recoge aspectos particulares y específicos del contexto cultural, sociolingüístico, productivo y poblacional, que se organiza y concreta en los subsistemas, niveles y ámbitos del septiembre. Esta articulación se realiza mediante el PSP, para la planificación e implementación curricular. 4.4. Currículo armonizado. Es el documento curricular operativo que integra los contenidos curriculares del currículo base y el currículo regionalizado de cada nación y pueblo indígena originario campesino y afroboliviano, Nipioquia, en el marco de un plan de desarrollo de la lengua originaria y el fortalecimiento de procesos educativos con identidad y pertinencia cultural. 5. Concreción curricular. 5.1. El proyecto socioproductivo, PSP, es una estrategia metodológica de los procesos educativos, que permite planificar y organizar el desarrollo curricular, integrando los campos y áreas de saberes y conocimiento, aplicando la ciencia y tecnología a la producción, a partir de las necesidades, problemáticas y barra o potencialidades socioproductivas del contexto local y regional, y no desde aspectos puramente teóricos. 5.2. Planificación curricular. La planificación curricular tiene como función diseñar los procedimientos para alcanzar los objetivos holísticos, diseñados en los currículos del sistema educativo plurinacional, garantizando el logro de aprendizajes de modo general en las y los estudiantes. 5.3. Modalidades de atención educativa. Las modalidades de atención son: A. Modalidad directa. El desarrollo de los procesos se aplica dentro y fuera del aula, de acuerdo a la planificación que realiza la maestra o el maestro. Esta modalidad se aplica principalmente en el ámbito de educación especial. B. Modalidad indirecta. La o el estudiante del ámbito de educación especial, acude a una institución educativa del subsistema de educación regular, alternativa y barra o superior, desarrollando el currículo correspondiente, con el apoyo técnico-pedagógico de maestras y maestros del centro de educación especial, bajo una inscripción simultánea, con el mismo número de registro del estudiante. Por otro lado, las modalidades de atención también se distinguen en función a los grados de presencialidad, como consecuencias de emergencias sanitarias, políticas, climatológicas, y otras. A. Modalidad presencial. B. Modalidad semipresencial. C. Modalidad a distancia. Los procesos de aprendizaje se desarrollan con el apoyo de recursos y herramientas tecnológicas de información y comunicación.
Esta modalidad no requiere la presencia física de las y los estudiantes. Las modalidades también pueden distinguirse por otras formas de atención que garanticen el acceso a una educación de calidad para todas y todos en situaciones diversas, como por ejemplo la atención modular. 6. Evaluación, autoevaluación, evaluación de aprendizajes, evaluación comunitaria, participativa. La valoración de logros de aprendizaje es un proceso constante, orientado a analizar y reflexionar el desarrollo de capacidades, procesos cognitivos y de pensamiento, cualidades, práctica de valores, principio y normas de convivencia, y potencialidades, motivaciones, habilidades y destrezas para el hacer y el producir, logradas por las y los estudiantes. A partir de la valoración, las o los maestros realizan adaptaciones curriculares. A. La autoevaluación es un proceso mediante el cual las y los estudiantes se evalúan a sí mismos. B. Evaluación comunitaria participativa. Convoca la participación de las maestras, maestros, gestores educativos y comunidad en general. 6. 1. Características de la evaluación. Las características propias del sistema de evaluación en los subsistemas, niveles, áreas y especialidades de formación son las siguientes. Es integral y holística, porque valora las cualidades, capacidades y potencialidades desarrolladas en las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir de manera articulada desde los saberes y conocimientos. Es permanente. Es sistemática porque involucra la realidad sociocultural, económica y política de cada contexto, integrando métodos, estrategias, materiales y horarios inherentes a los procesos educativos. Es procesual. Es dialógica porque se desarrolla en un marco de permanente escucha y respeto en relación a las distintas posiciones que se manifiestan en la interacción entre estudiantes, maestras y maestros, comunidad, padres, madres de familia, instituciones y el entorno, en correspondencia a los problemas identificados en los procesos educativos. La generación de espacios y acciones de diálogo contribuye a propiciar la solución a esos problemas de forma armónica, consolidando los lazos comunitarios y sus valores de convivencia, a partir de procesos colaborativos y corresponsables programados con base en el consenso y la participación activa de cada agente que aporta al cambio social. Es orientadora. Es comunitaria. 6. 2. Fases de evaluación durante el proceso formativo. Tanto la evaluación de aprendizajes como la valoración de logros de aprendizaje se desarrollarán en las siguientes fases. Inicial o diagnóstica. Proceso, implica la evaluación de aprendizajes y la valoración del desarrollo de las dimensiones del ser humano, ser, saber, hacer y decidir, en los momentos metodológicos que comprenden la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Se lleva a cabo para detectar los avances, las dificultades, las necesidades y los problemas de aprendizaje, así como una valoración para determinar los ajustes pertinentes y oportunos a los procesos educativos, encaminados al logro de los objetivos propuestos. Cierre, se valora en función a los objetivos holísticos y los perfiles de salida alcanzados. 6. 3. Instrumentos de evaluación. Algunos instrumentos sugeridos son: pruebas de operaciones prácticas, cuestionarios, carpetas de seguimiento de proceso, pruebas de control, rúbricas de evaluación, cuadernos de las y los estudiantes, guías u hojas de observación, lista de cotejos, fichas de indagación, diálogos comunitarios, ferias demostrativas, portafolio de evidencias. Otros. 7. Gestión educativa. La gestión educativa hace referencia al proceso organizativo, comunitario participativo, dinámico y transformador de la institución educativa. Este primer acercamiento a la idea de gestión educativa se contrapone a la visión colonial y burocrática con la cual se fue desarrollando la administración del quehacer educativo, anclada en la idea del funcionario público, visión que marca una sobreposición de la administración y el administrador frente a la comunidad. En este contexto se robustece la burocracia como vicio del acto de cumplimiento repetitivo carente de sentido, además de desarticular lo administrativo de lo curricular y una sobrevaloración de la función administrativa. Desde la mirada del MESCP, el sentido cambia diametralmente, hablamos de servidor público, comprendiendo que su sentido es el servicio a la comunidad. Por lo tanto, el desarrollo y transformación de la educación dependerá del cómo el servidor público gestione acciones planificadas, organizadas, ejecutadas y evaluadas de manera comunitaria participativa, teniendo como horizonte el bien común, y donde lo curricular se constituye en lo central de la institución y gestión educativa. En esa línea reflexiva, dejamos de lado la idea de administrador y / o director, pues su sentido y acciones terminan siendo repetitivas y limitadas.
no solo se trata de un cambio de adjetivo, sino de visión y posicionamiento frente a la comunidad y su contexto, es decir, sus problemas, necesidades y potencialidades. En ese marco es preciso ser conscientes que el trabajo de la o el gestor educativo tiene como centro de acción lo curricular, como la mejora de la práctica docente, la práctica educativa, la mejora de aprendizajes y en consecuencia la calidad educativa, hecho que se expresa en el desarrollo de capacidades, cualidades y potencialidades de las y los estudiantes. En otras palabras, los sujetos de nuestra atención principal son las y los estudiantes. La gestión educativa, en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo, se caracteriza por los siguientes aspectos. Primero es comunitaria participativa, entendiendo las relaciones de planificación, coordinación, evaluación y otros, en sentido horizontal y participativo, con lo que se promueve la participación protagónica de cada una y cada uno de los actores educativos, tanto en el desarrollo de actividades curriculares como institucionales. Segundo es dialógica, porque involucra un constante intercambio de criterios, experiencias, ideas, entre los diferentes actores educativos. Tercero se vincula con la realidad, en la medida en que los actores educativos, por medio de la gestión, tratan de responder a problemáticas o potencialidades del contexto educativo donde se encuentran situados. Cuarto es pedagógica andragógico, científica, ya que orienta la gestión curricular hacia la construcción de procesos educativos que contribuyan significativamente en elevar el nivel de la calidad educativa de los aprendizajes. Quinto es descolonizadora, abierta a la participación integral y horizontal de los diferentes actores educativos. Rechaza todo tipo de maltrato y discriminación basado en una visión vertical del sentido de autoridad. Sexto, la gestión curricular hace referencia a los procesos por los cuales se implementa el currículo. Por su parte, la gestión institucional y administrativa está orientada a la articulación de los diversos actores de la comunidad y la institución educativa, con la finalidad de diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar el proyecto común o comunitario. La gestión educativa promueve el trabajo pedagógico y académico que focaliza su atención en el logro de aprendizajes de las y los estudiantes, promoviendo estrategias concretas para su mejoramiento. La implementación de la gestión educativa se desarrolla a través de procesos cíclicos de diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y un constante proceso de acompañamiento. Este modelo promueve una gestión desburocratizada, en la medida en que no queda anclada en normas fuera de contexto, para las que busca su inmediata reforma, de tal modo que las que se implementen sean expeditas hacia la consecución de los objetivos.